Calcular la probabilidad de cometer el error tipo 2 no es complejo, pero si no lo entienden correctamente se les puede complicar. Entonces hice esta presentación aparte para que veamos cómo calculamos la probabilidad de cometer el error tipo 2. Nosotros habíamos visto en la presentación anterior que en la decisión estadística podíamos cometer el error tipo 1 o cometer el error tipo 2. Y habíamos visto que la probabilidad de cometer el error tipo 1 era fácil de calcular porque era igual a alfa. Nos quedaba por calcular la probabilidad de cometer el error tipo 2. Y obviamente de calcular la potencia de la prueba, que era 1 menos la probabilidad de cometer el error tipo 2. Recuerden que beta es una probabilidad para que tengan en cuenta los números que nosotros estamos buscando. Vamos a ver el cálculo del error tipo 2. En realidad lo que vamos a estar calculando es la probabilidad de cometer el error tipo 2, o sea beta. Nosotros, para poder plantear cómo se calcula la probabilidad de cometer el error tipo 2, lo podríamos hacer para cualquier prueba de hipótesis. Vamos a trabajar con el caso 1, que es la prueba de hipótesis de la media poblacional con varianza conocida. Lo vamos a ver para ese caso, pero puede ser aplicado a cualquiera de todas las pruebas de hipótesis que nosotros vimos en la presentación anterior. Recuerden que yo trabajaba para la prueba de hipótesis con este estadístico, que es el que nosotros vamos a utilizar para poder hacer el cálculo del error tipo 2 o de la probabilidad del error tipo 2, mejor dicho. Vamos a ver cómo representamos beta en un gráfico. Nosotros tenemos la prueba con la cual nosotros estábamos trabajando, la prueba de hipótesis, que vendría a ser lo que nosotros vemos acá a la izquierda, que es una prueba lateral derecha, por eso el alfa está a la derecha, que es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Cuando nosotros queremos plantear el cálculo del error tipo 2, decimos, bueno, ¿cuál sería el error tipo 2 si en realidad el valor verdadero de la población sería tal, que está registrado como mu sub a en este gráfico? Entonces, nosotros planteamos gráficamente esta nueva distribución y la parte de beta sería la parte que yo aceptaría a pesar de que en realidad el mu sub a es diferente al mu sub 0, o sea que nosotros en realidad estamos trabajando con otra población, pero de todas formas en esa población yo aceptaría la prueba. Entonces, nosotros vemos ahí gráficamente la sección amarilla, que es la que representaría la probabilidad de cometer el error tipo 2, o sea, beta. También esto puede ser para pruebas bilaterales o también lo podremos plantear para una prueba lateral izquierda. Por eso es importante que nosotros siempre veamos gráficamente cuál es la zona que nosotros estamos representando para ver el error tipo 2. Eso también nos va a ayudar a que nosotros podamos saber aproximadamente cuánto es lo que nos tiene que dar esa probabilidad, si es menor a 0,5, mayor a 0,5, si es un valor muy alto, si es un valor muy bajo, y para eso necesitamos plantearlos gráficamente. Obviamente que vamos a tener que calcular cuáles son el valor crítico para poder saber exactamente cuánto es esta probabilidad. Vamos a ver ahora cómo hacemos para calcularlo. Nosotros habíamos visto en este gráfico que lo que queríamos delimitar era cuál es la probabilidad de cometer el error tipo 2, es decir, la zona amarilla. Para eso, lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar en la prueba original, o sea, la distribución normal que tengo a la izquierda, y lo que voy a ver es cómo calcular el punto crítico. Es decir, cómo ver ese valor que tenía ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que calcular el x raya. Nosotros ya conocíamos el valor de z en ese lugar porque es lo que nosotros habíamos calculado con el alfa y lo que vamos a tener que hacer es calcular cuánto vale en x ese valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer mu más z de alfa porque tenemos todo el alfa ahí multiplicado por sigma sobre raíz cuadrada de n. Eso es porque estamos buscando un valor a la derecha de la media. Si estuviéramos buscando un valor a la izquierda de la media, tendríamos que hacer mu menos z de alfa. Entonces, con ese valor nosotros vamos a tener definido cuál es ese valor en x en
el valor que nosotros habíamos planteado en la hipótesis nula. Ahora vamos a ver qué hacemos con ese valor. Ese mismo valor vamos a tener que buscar el valor en la otra distribución, pero ahora sí vamos a buscar el valor de z. Entonces, nosotros vamos a plantear cuál es el valor de z en la segunda distribución, la que nosotros vemos en el gráfico de la derecha. Una vez que nosotros planteamos cuál es el valor de z en esa distribución, o sea, z va a ser igual a x raya menos mu sobre sigma sobre raíz cuadrada de n, que es la que nosotros, el estadístico que estábamos utilizando, y con ese valor nosotros vamos a poder calcular la región amarilla. Y simplemente si ya tenemos un z y tenemos el valor a la izquierda de un z, lo vamos a poder calcular. Vamos a ver un ejemplo para que lo entendamos correctamente. Supongamos que tenemos la prueba de hipótesis con la cual nosotros habíamos trabajado en la presentación anterior. En esa presentación anterior nosotros teníamos una prueba que nosotros habíamos planteado como una prueba lateral derecha en donde teníamos un z crítico que ya habíamos determinado. Lo que vamos a hacer ahora no es calcular si la prueba es verdadera o falsa. Lo que vamos a hacer es calcular con los datos de esa prueba la probabilidad de cometer el error tipo 2, pero no para cualquier caso, sino para el caso en que la población de la media sea de 51,5 kilos. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es buscar el valor de x con el de z. Nosotros ya habíamos calculado cuál era el z crítico y teníamos los datos con los cuales íbamos a trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar el x con el z que nosotros teníamos de 1,645 y de esa forma vamos a calcular el x crítico que es 50,658. Y así nosotros ya tenemos el valor que tenemos que pasar al siguiente gráfico para poder sacar el z. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es buscar en el segundo gráfico cuál es el valor. Obviamente el mu con el que vamos a trabajar no va a ser 50, sino cuando despejaría z me volvería a dar 1,645 y lo que voy a tener que hacer es trabajar en esta segunda población con un mu de 51,5. Entonces voy a despejar z, pero teniendo en cuenta que voy a tener un mu de 51,5 trabajando con el x que había calculado anteriormente de 50,658. Entonces, ahora el nuevo z me va a dar menos 2,11, que obviamente es un valor que es posible, yo ya sabía que me tenía que dar un valor negativo porque voy a estar a la izquierda de la media y es un valor que cuando calcule la probabilidad me va a dar menor a 0,5. Entonces, ¿qué me queda hacer por ahora? Es buscar en la tabla el valor que yo tenía. Si yo necesito buscar un valor a la izquierda de un negativo, yo sé que es menor a 0,5 y se calcula como 1 menos la probabilidad del valor positivo. Entonces, la probabilidad de que z sea menor a menos 2,11 va a ser 1 menos 0,9826, que es la probabilidad de 2,11 en la tabla. Y eso me da 0,174. Entonces, la probabilidad de cometer el error tipo 2, o sea beta, es 0,174 y la potencia de la prueba es 0,9826. De esta forma, tengo el resultado que necesito, que es la probabilidad del error tipo 2 y la potencia de la prueba. En el análisis gráfico yo voy a poder evitar la posibilidad de cometer algún error. ¿Y cómo lo voy a hacer? Simplemente voy a hacer un gráfico en donde planteo cómo me quedo con la prueba, donde veo que el límite está en el 50,658 y con ese número puedo plantear el segundo gráfico, donde yo ya sé cuál es el mu que va en el segundo gráfico, entonces sé cómo ubicarlo y me va a quedar en esa línea el 50,658 y yo puedo ver cuál es la zona que me queda en el segundo gráfico que coincide con donde yo aceptaría la hipótesis nula del primero. Entonces, esa es la zona que a mí me va a marcar que tengo, que es la probabilidad de cometer el error tipo 2. Obviamente que esa zona
yo voy a ver en este caso que es menor a 0,5, entonces puedo controlar que lo que yo calcule me da correctamente. Fíjense que el error tipo 2, a medida que se aleja la población para la cual yo diría que es verdadero, se va achicando. Por ejemplo, recién nosotros estábamos trabajando con 50. Si trabajáramos con 50,5, sería un gráfico como el que nosotros vemos al costado, en el segundo gráfico. En cambio, si como en el gráfico tercero es similar al resultado que nos dio recién. Entonces, a medida que nosotros nos alejamos de la población para la cual nosotros hicimos la hipótesis nula, el error tipo 2 va disminuyendo. Esto es, si nos alejamos a la derecha o si nos alejamos hacia la izquierda, según qué tipo de prueba nosotros estemos trabajando. Entonces, es muy importante que yo pueda hacer el análisis gráfico porque de esa forma las fórmulas que tengo que calcular son solamente dos, pero es muy fácil confundirme en qué zona es la que yo estoy considerando. Y con esto terminamos error tipo 2 y potencia de la prueba. Es importante que traten de hacerlos prácticos. Si hay algo que no entienden, vuelvan a ver el video, pero una vez que lo puedan desarrollar y que lo entiendan, van a ver que no es tan complicado.